Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Durante 13 años Máximo, un Golden Retriever de mirada tierna y pelaje sedoso, era parte integral de la familia Miller. Sarah y David Miller lo adoptaron recién casados, cuando su apartamento era pequeño y sus sueños, enormes. Aún recordaban el día en que Max, una pequeña y torpe bola de pelo, cruzó la puerta por primera vez. Tenía las patas tan cortas que casi tropezaba con cada paso, pero su entusiasmo desbordante había invadido su hogar desde el primer segundo. Este cachorro, lleno de energía y curiosidad, había crecido con ellos, compartiendo su día a día con cada detalle. Max había visto el nacimiento de su primer hijo, Noé, y se había colocado instintivamente cerca de la cuna como un vigilante incansable, atento al más mínimo sonido, al más mínimo movimiento. Había acompañado a la familia en sus numerosas mudanzas, desde su primer pequeño apartamento en Boston hasta su espaciosa casa en los frondosos suburbios de Portland. En cada nueva dirección, exploraba cada habitación, cada rincón del jardín, como para comprobar que todo estuviera a salvo para su familia. Las vacaciones nunca estaban completas sin él. Aún recordaban aquellos veranos en la playa, donde Max corría tras las olas, con la lengua fuera, dejando un rastro de patas mojadas en la arena cálida. También estaba ahí para cada desafío, los momentos de duda profesional, las tardes de preocupaciones financieras, las discusiones que interrumpía apoyando la cabeza en la rodilla de alguien, como para recordarles que el amor era más importante que cualquier cosa. Pero los años habían pasado. Poco a poco, el oro resplandeciente de su pelaje se había ido tiñendo de blanco, como si el tiempo hubiera dejado un suave velo sobre él. Sus frenéticas carreras por el jardín habían dado paso a paseos lentos y mesurados, y sus alegres saltos para saludar a David al anochecer se habían convertido en simples asentimientos con la cabeza acompañados de un lento meneo de la cola. Sus siestas, antes interrumpidas por alegres saltos, se habían alargado, y a menudo se despertaba con dolorosa rigidez en las piernas. Pero en sus ojos profundos siempre brillaba esa luz, esa mezcla de lealtad absoluta y cariño incondicional, esa verdad silenciosa que solo los perros pueden transmitir: estoy aquí para ti, pase lo que pase. La llegada de Ethan, el menor, no había cambiado esa lealtad. Al contrario, parecía haberla fortalecido. Max, a pesar de su edad, había encontrado en este nuevo rol de protector una misión que aún le daba un propósito. Durante los primeros días, Sarah pensó que solo observaría desde lejos, pero pronto se equivocó. En cuanto Ethan se instaló en su cuna, Max se quedó a sus pies, como un centinela inmóvil. Sus grandes orejas, ligeramente caídas, se erguían al menor ruido, y su mirada no se apartaba del pequeño. Cuando el bebé lloraba, Max se levantaba lentamente, como sopesando cada movimiento para no asustar a la frágil criatura. Se acercaba, olfateaba el aire y luego apoyaba la cabeza en el borde de la cuna, con el hocico lo suficientemente cerca como para sentir la respiración de Ethan. A veces, Sarah lo pillaba así durante minutos, inmóvil, en absoluto silencio, como si garantizara la seguridad del niño. Los momentos de ternura no eran raros. Una noche, mientras Ethan dormía profundamente, Max colocó suavemente su pata sobre la sábana, justo al lado de la manita regordeta del bebé, como para tranquilizarlo. Sarah, conmovida, tomó una foto que atesoraría, sabiendo que acababa de capturar la esencia misma de su vínculo. Para Sarah, Max no era solo un perro. No era solo la mascota a la que paseabas o alimentabas cada mañana y cada noche. Era un miembro de pleno derecho de la familia. Un testigo discreto pero constante de sus vidas, desde sus humildes comienzos en un apartamento pequeño hasta las animadas tardes en su nuevo hogar, desde sus éxitos profesionales hasta los momentos difíciles en los que las lágrimas fluían en silencio. Max había estado presente en cada paso del camino. Durante las discusiones, apoyaba la cabeza en el regazo del que guardaba silencio, como para aliviar la tensión. Durante las celebraciones, se deslizaba entre los invitados, feliz simplemente por ser el centro de risas y sonrisas. Su presencia siempre había sido una silenciosa fuente de consuelo. Pero durante las últimas semanas, Sarah notó que algo estaba cambiando. Max tenía más dificultad para levantarse. Sus patas traseras parecían resistir su peso, y a veces su comida permanecía intacta en su plato. Ya no saltaba para saludar a David al final del día, simplemente levantaba la cabeza y meneaba la cola débilmente. Sus ojos, siempre tan dulces, estaban a veces velados por una profunda fatiga,
como si una niebla invisible viniera a apagar la luz que siempre había brillado allí. Cada mañana, Sara lo encontraba tendido en el mismo sitio, y una preocupación sorda le hacía un nudo en el estómago. Se encontraba poniendo la mano en su costado, solo para sentir su respiración regular. Y cada vez que él se incorporaba para mirarla, sentía alivio y una punzada en el corazón. Sabía que algún día, quizás pronto, tendría que despedirse de él. Pero se negaba a pensar en ello. Por ahora, Max seguía allí, y ella quería atesorar cada segundo que pasara a su lado. Esa mañana, un suave sol otoñal se filtraba a través de las cortinas beige de la sala, proyectando destellos dorados sobre el suelo de madera que danzaba al ritmo de la suave brisa del exterior. El aire era fresco, pero calentado por el envolvente aroma del café preparándose en la cocina. Sara, todavía en bata, sostenía su taza humeante, saboreando ese momento tranquilo del día. En la gran alfombra de juegos, Ethan balbuceaba alegremente, aplaudiendo y pateando con sus piececitos descalzos. A pocos metros de distancia, Máximo descansaba sobre su vieja y suave alfombra, la misma que había tenido durante años, desgastada por el paso del tiempo, pero que aún conservaba el reconfortante aroma de su hogar. Su cabeza descansaba entre sus patas, y sus ojos ámbar observaban la escena con una tranquilidad casi meditativa. Sara sonrió mientras los observaba, con el corazón henchido de esa ternura familiar que solo las mañanas sin prisas pueden ofrecer. Agarró su taza, lista para ir al sofá a tomar su café y vigilar a Ethan. Pero justo cuando ella empezó a moverse, Max, fiel a su estilo, intentó levantarse para seguirla. Se incorporó sobre las patas delanteras y luego intentó enderezar las traseras. Un paso, luego otro, y de repente, sus patas traseras cedieron. El ruido era agudo, sordo, brutal. Una mezcla de garras raspando la madera y cuerpos pesados golpeando el parqué. Sara sintió que el corazón le daba un vuelco. La taza casi se le resbala. Rápidamente la dejó sobre la mesa, derramando un poco de café en el proceso, y corrió hacia él. Viejo, ¿o no?, suspiró, su voz temblando por el pánico que intentaba contener. Inmediatamente se arrodilló junto a Max, deslizando las manos bajo su cabeza para sujetarla. Sus dedos rozaron sus suaves orejas, aún tibias. Max respiraba aceleradamente, demasiado aceleradamente. Sus costados subían y bajaban con visible esfuerzo, como si cada respiración le costara energía. Sara sintió ese miedo sordo que le aprieta el estómago y la garganta, ese que sientes cuando te das cuenta de que algo grave está sucediendo. Examinó su mirada y no encontró allí puro dolor, sino un profundo cansancio, una fatiga que parecía venir de muy lejos. Le acarició suavemente el hocico, intentando tranquilizarlo, mientras luchaba contra el nudo que se le formaba en la garganta. Su mente se negaba a admitir lo que su corazón ya presentía, estos momentos podían anunciar el fin. Un leve crujido, casi imperceptible en medio del tenso silencio de la sala, llamó la atención de Sara. Levantó la vista y vio, Ethan a los 12 meses, le quitó la manta de juego. Sus manitas se hundieron en la tela, agarrándose con fuerza para impulsarse, mientras sus rodillas redondeadas resbalaban torpemente por el parqué. Cada movimiento parecía un esfuerzo, pero su objetivo era claro. Su mirada, clara como un cielo invernal, no se apartó de Max. Ni por un segundo. Avanzó con la silenciosa determinación que solo poseen los niños muy pequeños, ajenos a barreras, peligros o convenciones. Sara instintivamente extendió la mano para detenerlo. Ethan, espera, dijo suavemente, con la voz aún temblorosa. Temía que Max, debilitado, se sintiera incómodo, que el más mínimo movimiento repentino lo cansara aún más. Pero el bebé, concentrado, continuó su camino, ignorando la llamada de su madre. Su rostro reflejaba una seriedad inusual para su edad, como si supiera que se acercaba un momento importante. Finalmente llegó a la cabeza del viejo retriever. Max, tumbado, seguía respirando agitadamente, pero su mirada se había vuelto hacia el pequeño. Sus miradas se cruzaron, y en este intercambio silencioso, hubo un reconocimiento mutuo, cada uno vio en el otro a un amigo, un aliado, un referente. Ethan entonces levantó su pequeña y regordeta mano, con los dedos aún ligeramente curvados por la torpeza de su edad. Su gesto no fue ni vacilante ni brusco. Fue, mesurado. Delicado. Como guiado por un instinto protector. Y con suavidad, con una lentitud casi solemne,
colocó esa pequeña y cálida mano sobre la mejilla de Max. Su tierna piel rozó el pelaje ligeramente áspero y cálido del perro. Este simple toque, pero cargado de pura ternura, pareció detener el tiempo. Toda la sala quedó en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Sara sintió que se le empañaban los ojos, consciente de que acababa de presenciar un gesto que ni ella ni Max olvidarían jamás. Max volvió suavemente la mirada hacia la bebé, como si despertara de un sueño profundo. No era solo una mirada fría y mecánica. No, en esa fracción de segundo, había algo más profundo, más real. Una luz frágil pero intensa brilló en sus ojos cansados. Era un reconocimiento silencioso, casi un agradecimiento, a este pequeño ser que, con su mera presencia, había reavivado una chispa de esperanza en él. Esta conexión silenciosa trascendió todo lo que los separaba, la diferencia de edad, idioma, especie. Sin embargo, en ese instante de suspense, parecían hablar el mismo idioma, el del corazón. Ethan, inconsciente de la gravedad de la situación, pero guiado por un instinto puramente emocional, levantó sus regordetas manitas hacia Max. Sin dudarlo, con una delicadeza casi sagrada, se inclinó lentamente, tambaleándose sobre sus piernas aún inestables, y le dio un beso torpe pero sincero en la frente. Sara, arrodillada junto a ellos, observaba la escena, sintiendo una oleada de emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas, que luchó por contener, pero pronto corrieron libremente por sus mejillas. Conocía el poder del instinto animal, el vínculo invisible que a veces une al hombre y a la bestia. Pero nunca había presenciado tanta dulzura, semejante intercambio de amor puro entre dos seres tan diferentes, tan vulnerables. En esa frágil caricia, estaba toda la ternura, toda la vida que compartían. Como si ese beso pudiera insuflarle nuevas fuerzas a Max, un último aliento para seguir luchando contra la debilidad que lo invadía. Y justo cuando Max parecía estar al final de sus fuerzas, como dispuesto a dejarse llevar por el cansancio, un ligero movimiento interrumpió el silencio, su cola se movió. Lentamente, al principio débilmente, luego con una claridad inconfundible, barrió el suelo. Este pequeño gesto, por diminuto que fuese, resonó como un grito de esperanza en el corazón de Sara. Era una señal de vida, una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, Max seguía allí, de que aún quería luchar, de que se quedaba con ellos. En la habitación, bañada por una luz tenue, el tiempo pareció detenerse. Incluso la respiración de Ethan se volvió más tranquila, como si comprendiera, a su manera infantil, que este momento era precioso, sagrado. Sara tomó entonces a Max en sus brazos, rodeando a su antiguo compañero con inmenso amor, dispuesta a acompañarlo hasta el final de este camino, con la certeza de que ese momento, esta simple prueba de esperanza, quedaría grabada en ella para siempre. David llegó a casa antes de lo previsto ese día. Al entrar por la puerta principal, sintió de inmediato que algo extraño sucedía en la sala. Aminoró el paso, abriendo mucho los ojos al contemplar la escena. Max, el viejo Golden Retriever, yacía en su alfombra, con la cabeza suavemente apoyada en las manos regordetas de Ethan. El perrito, tranquilo y silencioso, parecía velar por él como un ángel guardián, mientras que Sara, inmóvil junto a ellos, tenía las mejillas húmedas y bañadas en lágrimas. A Sara se le escapó un suspiro, casi un susurro. «Míralos». David se arrodilló suavemente junto a ellos, sintiendo la atmósfera cargada de emoción. Colocó una mano firme y tierna sobre el pelaje dorado de Max, acariciando lentamente sus flancos cansados. Con voz profunda y llena de contenida dulzura, declaró: «Tal vez el amor cura más de lo que creemos». En ese sencillo gesto y frase había todo un mundo, la fuerza silenciosa de los lazos que unen a una familia, la magia inexplicable de la ternura compartida y la fe profunda en el poder de la esperanza. Ese día, Max pareció respirar un nuevo aliento. Claro que ya no galopaba como antes, ni saltaba con el vigor de su juventud, pero caminaba con un poco más de soltura, su frágil cuerpo respondía mejor a las llamadas de la vida. Comía un poco más, sus ojos a veces brillaban con un brillo renovado y cada vez que Ethan se acercaba, Max levantaba la cabeza con renovada energía, como para saludar a su joven protector. Este dulce renacimiento, por frágil que fuera, trajo un soplo de esperanza a toda la familia Miller. Sabían que los días difíciles no habían terminado, pero este indestructible vínculo de amor los ayudaría a superar cualquier adversidad. Sara había filmado la escena casi por instinto, como si su instinto le dijera que guardara ese precioso momento para siempre, no solo en su memoria,
sino también en la del mundo. El teléfono temblaba ligeramente en sus manos, sus ojos llorosos miraban fijamente la pantalla mientras capturaba este gesto de puro amor entre Ethan y Max. Más tarde, cuando la casa se calmó y Max descansaba plácidamente, Sarah, embargada por una intensa emoción y con ganas de compartir su historia, decidió, sin pensarlo dos veces, publicar el vídeo en redes sociales. No esperaba mucho, solo que algunos amigos cercanos pudieran ver y sentir un poco de lo que ella había vivido. Pero muy rápidamente, el vídeo cobró vida propia. En cuestión de horas, empezó a ser compartido, a recibir me gusta y a recibir comentarios. Miles, y luego cientos de miles, de personas en todo el país se conmovieron con esta simple pero poderosa interacción. Los comentarios llegaron en masa, llenos de emoción, gratitud, a veces, incluso de renovada esperanza. Este bebé nos recordó lo que significa cuidar, simplemente. Lloré viendo este vídeo. Es una lección de humanidad que todos deberíamos aprender. Esta imagen restauró mi fe en la bondad y la compasión. Gracias por compartir. A veces, los gestos más pequeños son los más grandes. Periodistas, asociaciones e influencers comenzaron a difundir la historia, evocando esta escena como símbolo de amor incondicional, un ejemplo de la fuerza de los lazos invisibles que unen a los seres vivos, a pesar de sus diferencias. Para Sarah y David, este reconocimiento fue un alivio para sus corazones cansados. Recibieron mensajes de apoyo de todas partes, invitaciones para hablar en programas de televisión e incluso ofertas para ayudar a financiar la atención de Max. Pero más allá de toda esta emoción, para ellos lo más importante seguía siendo este pequeño milagro cotidiano, este vínculo único entre un bebé y un perro, capaz de tocar millones de almas y recordarnos que el amor, incluso en el dolor, puede dar lugar a la esperanza. Max vivió varios meses más, rodeado de tiernos cuidados y mimos sin fin. Cada mañana, Sarah se aseguraba de que su bebedero estuviera siempre lleno, mientras David le ajustaba con delicadeza su manta favorita para abrigarlo. Ethan, desde pequeño, comprendió la importancia de su fiel amigo y pasaba largos momentos a su lado, acariciando suavemente su pelaje dorado, con la misma inocencia y ternura que una vez reavivó la chispa de la vida en Max. El veterinario hablaba a menudo de las ganas de vivir, enfatizando cómo la estimulación emocional podía actuar como un poderoso motivador para un animal debilitado. Pero para la familia Miller, no había misterio ni explicación médica simple. Max se aferraba a la vida porque había encontrado, en los gestos tiernos de Ethan, una profunda razón para quedarse. Esta conexión, invisible y silenciosa, se había convertido en su fuerza, su refugio, su última esperanza. Con el paso de las semanas, aunque sus pasos se ralentizaron, aunque a veces le faltaba la respiración, Max seguía respondiendo a su cariño. Levantaba la cabeza cuando Ethan lo llamaba, meneaba la cola débilmente cuando Sarah entraba en la habitación y dejaba que David lo ayudara a levantarse con infinita paciencia. Entonces, una mañana de invierno, mientras la nieve caía suavemente afuera, envolviendo la casa en un silencioso manto blanco, Max falleció pacíficamente mientras dormía, sin sonidos ni dolor. Ethan, despertado por la inusual calma, se sentó a su lado. Con la sencillez de su niño, posó su frágil mano una vez más sobre la mejilla de Max, como para despedirse, para expresarle todo su amor y gratitud. Para Sarah y David, esta historia quedaría grabada para siempre en sus recuerdos y corazones. No solo era un recuerdo de su antiguo compañero, sino también una conmovedora prueba de que, incluso al borde de la muerte, un corazón puede encontrar el camino de regreso, que la vida puede aferrarse a la vida gracias a un simple gesto de inocencia, una caricia, un beso. Este vínculo, formado entre un bebé y un perro, simboliza la esencia misma del amor incondicional, uno que trasciende las palabras, las edades e incluso el tiempo.